Hola, ¿qué tal? Soy Kenneth Chirquillo y te doy la bienvenida a este episodio número 21 del podcast, donde te voy a hablar o voy a hacer como una combinación sobre reflexiones de mi viaje que tuve a inicios de agosto, luego de haber tomado, digamos, una gran decisión en mi vida. Y fue un viaje que compartí con mi papá. Y bueno, antes de eso, como otros 2 o 3 días creo, con mi abuelito también y con mi tía. También estoy probando algo un poquito diferente. Estoy grabando con el micrófono agarrado a mi pantalón, porque grabo esto en mi cama y quiero ver qué tal, quiero ver cómo se siente, porque a veces cuando lo hago en el pecho, como que, no sé, lo siento muy próximo, no me gusta tanto la calidad, pero ahorita vamos a probar esto distinto, a ver qué tal queda. En esta ocasión tenemos a Lunita, a mi gata, acompañándonos mientras se acicala acá al costado. Y este episodio es bastante especial porque es el primero que grabo con 24 años. Yo esperaba grabar este episodio aún teniendo 23. Igual han pasado demasiadas cosas en estas semanas, muchos cambios, muchas opciones, muchas posibilidades, algunas muy alineadas a cosas que quiero, otras que la verdad no esperaba y aún estoy descifrando si es que es la vida invitándome a explorar esos nuevos caminos, porque como saben, en todo siempre hay aprendizajes, hay oportunidades, son opciones muy distintas también, entonces no sé que en todo voy a aprender, sé que si se está presentando en mi vida en este momento es porque es para mí, es porque estoy lista para esto, pero no sé qué vaya a pasar, no sé qué decisión voy a tomar y estoy segura que esta semana va a ser bastante importante para tomar dichas decisiones. Así que ya quiero comenzar con este episodio. Digamos, integrado tanto lecciones que he podido hacer más consciente en este viaje o notado, porque claramente estaba más conectada conmigo misma y con la experiencia, ¿no?, que estaba viviendo en ese momento. Y también cómo lo unía a cosas que he ido aprendiendo en estos 23 años de edad. Si has escuchado los podcasts que he grabado entre agosto del año pasado hasta el episodio anterior, habrás visto que mi vida ha tenido como una subida, bajada, como muchas vidas en realidad. Cada quien está viviendo la vida a su manera, a su forma. Algunos lo compartimos, como en mi caso, hasta el nivel donde obviamente sienta comodidad de hacerlo. Algunas personas no, prefieren transitarlo a su manera, prefieren que parezca que todo está bien y al final cada quien hace lo que considera correcto y según su nivel de conciencia en ese momento, ¿no? Al haber sido un año bastante complejo para mí, creo que ha sido el año más difícil de mi vida hasta ahora. Sorpresivamente creo que lo he estado manejando bastante bien. Sí, siento mucha gratitud por todo lo vivido, por todo lo hermoso y no tan hermoso, pero también bastante revelador, lleno de información acerca de mí, acerca del mundo, acerca de cosas que quiero, que no quiero, que llevaré a otros espacios o que dejaré ahí, de lo que me quiero despedir o que quiero trabajar. Creo que ha sido un año de muchísimas enseñanzas que me va a acompañar en tantas cosas y algunas de ellas te las voy a compartir en este momento, también porque sé que yo voy a regresar a escuchar este episodio fácil de acá a unos meses o quizá cuando cumpla ahora 25 años, ¿no? Pucha, ya me estoy adelantando, qué fuerte. Y ahí recordaré todo esto y ahí mi versión actual que existe en este momento presente va a venir a ser mi pasado cuando yo esté escuchando este episodio acá en un futuro y me recordará esto, así como cuando yo escucho actualmente los episodios que grabé hace 1 año, 2 años creo, y digo, wow, qué sabia eres esa Kenneth, o qué bueno que decidió hablar de estos temas porque son importantes para mí recordarlos y a veces es importante pues escucharlo de mí misma, ¿no? Y sobre todo también de la forma en la que lo digo porque conecta con quién soy y mi historia de vida. Y si esto te gustaría a ti también como tener estos mensajes de tu versión del futuro, pero no te nace quizá crear un podcast y publicarlo y compartirlo, pero sí tener ese tipo de conexión contigo,
Algo que yo hacía antes del podcast, que en realidad voy a retomar este año, es escribir una carta a tu yo del futuro. A mí en este caso me gusta hacer como una carta por correo electrónico y lo programo de acá a un año, ¿no? O de acá a unos meses, dependiendo de cuándo quiera leer esto. Y lo que hago es eso, escribirme qué cosas deseo, escribirme cómo me estoy sintiendo en el momento actual, cómo espero sentirme en ese momento, cosas que en este momento me preocupan, dudas que tengo, que estoy segura que mi versión del futuro ya debe haber resuelto o ya sabe el desenlace, ¿no? Y desearme cosas hermosas para ese nuevo año de vida o un momento, lugar o nivel de conciencia en el que quiero llegar. Eso es muy bonito. Luego lo programas antes de enviarlo. Hay como una opción abajito donde lo puedes programar. En mi caso yo usualmente pongo de acá a un año, o sea, en mi siguiente cumpleaños, y ahí ya lo puedo recibir. Es un regalo como de ti para ti, ¿no? Y qué bonito es sentir que te estás cuidando de diferentes formas, incluso desde el pasado, ¿no? Que estabas pensando en ti. Eso es muy hermoso, así que si nunca lo has probado y te gustaría probarlo, pues te regalo esto que a mí me encanta disfrutar y recibir de mí. Y si lo tuyo va más con lo artístico, quizá en temas de dibujo, o te gusta más el contacto con el papel, pues te puedes escribir una carta, te puedes dibujar algo, lo que a ti más te haga sentido, y estoy segura que tu versión de acá a un tiempito le va a encantar ese detalle, ese detallazo que has tenido. Y no tienes que hacerlo solo en tu cumpleaños, obviamente. Si tu cumpleaños es de acá a 3 meses, si es de acá a... o acaba de pasar, ¿no? Háztelo igual, quizá a tu versión que va a recibir este nuevo 2024, ¿por qué no? No sé si recuerdas cómo estabas recibiendo Año Nuevo a inicios de este año y las cosas que ya has visto que han ido pasando y que ya no quieres tolerar o dudas que tienes ahora. O sea, ¿por qué no? ¿Por qué no darnos ese regalo? Y no siempre tenemos que esperar este tipo de fechas, ¿no? Al final nosotros creamos nuestra propia realidad y ponemos nuestros límites, nuestros tiempos, así que te invito a que lo hagas si por alguna razón te hace sentido lo que te estoy comentando y te llama la atención. Con respecto a este episodio, he enumerado, digamos, 10 puntos que te voy a compartir y voy a tratar de ser breve pero precisa y a ver si por ahí te doy algunos ejemplos de cómo llegué a esto. El primero es, lo más importante son los valores más que la educación. Cuando estaba en este viaje, hubo un momento donde tuvimos como una reunión familiar, donde cocinamos en conjunto y todo esto, y yo me senté con una de mis primas, que son, nuestra distancia en edad es como unos 15 años aproximadamente. Entonces, para mí, obviamente, escucharla a ella, su visión de la vida, ella ya es mamá, tiene su pareja, tiene su negocio, ella misma ha emprendido y todo esto, es muy importante poder escucharlo porque tiene bastantes cosas que a mí en un futuro me gustaría tener. Y obviamente es alguien a quien quiero, alguien en quien confío y que sé que también me quiere a mí y las cosas que me va a decir siempre van a venir como con muy buena intención, ¿no? Y entre una de esas cosas que ella me estaba comentando, que había cambiado de perspectiva a lo largo de los años, era que a sus hijos, es decir, a mis sobrinos, más que dejarles educación, que ella consideraba que era lo más importante que los padres debían dejarle a sus hijos, era los valores. Y esto a mí, la verdad, me sorprendió bastante porque yo también, si me hubieras preguntado hasta ese momento, yo también considero que la educación, y lo sigo considerando, es de las cosas más importantes que podemos fomentar en nuestras vidas y en la gente en la que amamos. Pero esto de los valores también lo he tenido bastante presente en este último año, tanto para mí como a las personas que llegan a mi vida, ¿no? De evaluar si sus valores o la importancia que les dan están también alineados a los míos. Y ella estaba mencionando lo importante que le parecía que sus hijos tengan sus valores muy en claros, muy enraizados, y que sin importar lo que pase circunstancialmente en el mundo, ellos puedan decidir con estos lineamientos en su vida.
Eso a mí me encantó, me hizo pensar de una manera muy distinta, me dio mucha claridad y obviamente me llevó a preguntarme qué tanto de esto llevo yo conmigo, ¿no? ¿Qué tanto de esto yo estoy trabajando, estoy teniendo tan consciente? Si las personas que están en mi vida en este momento, en estas últimas semanas, meses, años, siguen alineadas a quien soy, siguen alineadas a la vida que yo quiero crear, o si quizá ya no, ¿no? O desde dónde estoy conectando con estas personas, qué tanto peso les estoy dando en mi vida, qué tanto sus acciones, su forma de moverse en el mundo también afecta la forma en la que yo lo hago, porque al final somos energía y nos vamos mezclando y vamos interactuando. Este viaje pasó hace como unas 2 semanas, creo, y en esas 2 semanas han pasado muchas cosas que han chocado con mis valores, con cosas que creo sobre mí misma, sobre cosas que quiero para mi vida, y he tenido que tomar decisiones que quizá por un lado no quería tomar, pero que sé que es lo mejor para mí, lo mejor para mi persona, lo mejor para mi camino y mi viaje personal. Y esto creo que lo hice o tuve mucha más facilidad de hacerlo también a raíz de esta conversación más consciente, ¿no?, que tuve con ella y que luego ya he ido compartiendo pues con otras personas en mi vida que me han hecho notar estas cosas que quiero y que no quiero para mí, para que yo también pueda tomar las mejores decisiones. El segundo punto es cuando estamos en este momento, como yo estaba de viaje, no tenía que llegar a ningún lugar a determinada hora, no tenía que correr hacia ningún punto, no tenía ningún tipo de reunión, que digamos es lo que estoy acostumbrada a mi vida usualmente regular en el mundo, ¿no? Y esta situación en el viaje pues era otra cosa, hasta podía estar sin señal y no pasaba nada. Si así era, no pasaba nada si me quedaba más tiempo comiendo en un lugar o charlando, o decidía no ir, o decidía cambiar el plan, o decidía descansar. Es decir, había tanta libertad de poder elegir, de elegir también disfrutar y decidir cómo guardar estos momentos, estas experiencias, estos recuerdos. Habían algunos que no podían ser capturados por una cámara, con el hecho de simplemente existir conscientemente en ese momento, en contemplar, estando presente, es que lo mantengo conmigo. Es que ahora, por ejemplo, puedo cerrar mis ojos y conectar con esas situaciones que he estado viviendo y que me hicieron increíblemente feliz. Hubo un momento en el que eran como las 4:50 de la mañana aproximadamente. Mi papá estaba manejando, estábamos por la carretera y vimos el cielo. O bueno, yo vi, ¿no? Porque él estaba más que nada enfocado en la pista. Y cuando miro el cielo, si saben, acá en Lima pues hay demasiada contaminación, así que es un poco extraño, tienes que hacer mucho esfuerzo pues para ver estrellas en la noche. En cambio, el lugar donde estaba era el aire puro, estaba todo fresquito, hermoso. Y cuando miré al cielo podía ver tan claramente la luna y las estrellas, algunas más brillantes, más cerca, otras más lejanas, tintineando. Y era tan hermosa la imagen, me recordó mucho cuando estaba Work and Travel, porque ahí el cielo era muy parecido. Y le pregunté si es que podía parar un rato el auto, así lo hizo, y me quedé contemplando. Habrán sido que unos 3 minutos, porque obviamente hacía un frío que te pelaba el cuerpo y había poco oxígeno, pero el poder ver esa maravilla en el cielo, no tienes idea hasta cuando recuerdo eso, lo mucho que me hace sonreír. Y claro que pensé en tomar una foto, claro que pensé en grabar un video, pero no era lo mismo, no se veía para nada así. Y decidí que en lugar de eso lo iba a, no sé si memorizar, pero iba como a tomar una captura con mi mente y guardarlo conmigo. Entonces también existen estas formas de guardar, de experimentar la realidad, y eso también es una decisión, si es que no podemos tomar una foto o un video, ¿no? O alguna otra forma para recordar algo, llevarnos un souvenir, un recuerdo, quién sabe. El siguiente punto es que podemos ayudar a alguna persona en el camino. Si es que estamos en esa posibilidad,
no dudemos en hacerlo, en extender esa mano y quién sabe, quizá al ayudar a esta persona le inspiremos a que ayude a otras más y así compartir esta energía en el mundo. Cuando estaba mi papá manejando, nos encontramos con una señora que estaba pidiendo ayuda, ¿no? Para que la gente o alguien, algún auto le jale. Obviamente hay personas de todo tipo en el mundo. Felizmente pudimos nosotros llevarla, entonces eso me dejó con la tranquilidad de que al menos en el camino hacia allá no le iba a pasar nada. Y ella estaba viviendo ahí, ¿no? En su realidad, nos contó que eso era algo que ella hacía regularmente y también pude conocer un poco más acerca de lo que para otras personas es su común, ¿no? Es su día a día. Obviamente a mí eso me sacaba de mi zona de confort, no es algo que suelo hacer o que suelo ver, pero el hecho de experimentar eso a mí también me hizo pensar en de cuántas formas en mi realidad, bajo mis propias condiciones, puedo ayudar a más personas, o lo he hecho quizá, ¿no? Y también evaluar cómo la ayuda de otras personas, sus actos bonitos, amables, me han inspirado a que yo haga lo mismo por otros. Aquí te hago la invitación para que tú también te preguntes esto y no solo de lo que recibimos, ¿no? Sino también lo que damos. Creo que siempre es bueno hacer como esta leída de ambas partes para poder tener una claridad en cuanto a cómo estamos moviendo la energía en nuestro entorno. Porque al final es eso, ¿no? Esta excelente dar se siente genial y también recibir. Eso también es hermoso y hay que trabajar ambas capacidades, ambas habilidades que son necesarias para disfrutar en esta vida. No tanto irnos por un exceso de uno del otro, sino ver cómo podemos contribuir en ambas partes de la manera en la que se sienta más auténtico para nosotros y también para dar espacio a sentir que a otras personas le importamos, que somos valiosos para otras personas. El siguiente punto es que muchas veces tomar el camino más incómodo es el más rápido para obtener mejores resultados para nuestra vida, para nuestra persona. ¿Sí? Obviamente a nadie le gusta sentirse así y es extraño elegirlo cuando la opción del placer inmediato está justo al alcance de nuestra mano. Pero en realidad, como ya he mencionado en otros podcasts, ese camino nos está alejando de una verdadera y profunda sanación y autoconocimiento. Nos mantiene como dormidos en vida, apagados. Es como una anestesia, que sí, puede servir por un momento, pero cuando ya te acostumbras a la dosis, sea cual sea la que hayas elegido en ese momento, los verdaderos problemas de los que no te has hecho cargo van a volver a aparecer y quizá no comprendas por qué y eso sea mucho más frustrante. No te la hagas más difícil al elegir el camino más fácil. Otro punto que quiero compartirte es que crecer como personas también significa destruir viejas versiones de quienes somos. Hay que tener esta apertura a cambiar de opinión, de postura, de probar cosas nuevas, de probar invitaciones que la vida te está haciendo, obviamente, mientras lo sientas correcto para ti, y así ir construyendo una nueva versión, quizá más alineada, que te funcione más, que vaya más coherente a la vida que quieres disfrutar. Eso también puede ser muy incómodo. Esto también se le llama la muerte del ego, porque está muriendo una forma en la que existías en la tierra, en la que te relacionabas, por la que te conocían, y quizá ya no te está ayudando, te está frenando a conseguir ciertas cosas que te gustarían experimentar en tu vida. Así que si ya estás como pasando por este momento, este camino, pues aceptémoslo, abracémoslo y transitémoslo, porque claro que va a ser incómodo, claro que va a llegar a ser doloroso. Es como si se estuviera muriendo literalmente parte de nuestra identidad, de identidades que hemos sostenido durante muchísimo tiempo, pero mientras hagamos este trabajo va a ser mucho mejor para nuestras versiones del futuro. A mí me gusta mucho pensar en mi versión del futuro, ya lo sabes, y ver cómo puedo desde mi versión actual ayudarle y disfrutar cada vez más
esa realidad que quiero en mi momento presente. Y no irla alejando, sino acercando cada vez más. Y si este punto te interesa, creo que lo menciono, profundizo más en el episodio donde hablo acerca de pues que somos humanos, que somos personas, somos seres humanos y tenemos que permitirnos cambiar y aceptar que eso es normal, que nos podemos equivocar y que también es normal y que podemos cambiar cuantas veces queremos y aceptar también a veces hasta las incoherencias que como seres humanos tenemos, pero ya en el camino vamos a encontrar pues nuestra claridad. Creo que a veces nos presionamos tanto en, ay, es que todas las personas tienen que llegar a ser como perfectamente coherentes y perfectamente alineadas, pero para llegar a eso vas a tener que pasar por un viaje de prueba y error, prueba y error, prueba y error. Si no pruebas, pues nunca vas a llegar a ser esta versión que tanto quieres, así que démonos este permiso y también hay que dárselo a las demás personas y qué bonito es poder encontrarte con personas que no te están como presionando, recontra observando, ¿no? En ese sentido, y tampoco hacerlo con las demás personas, sino hacerles esa invitación de que abracen su humanidad y que tú también puedas hacerlo. Otro punto es celebrar y de qué forma también simbolizar los progresos que estamos dando, ya sea de forma personal, profesional, sobre todo estas medallas internas, ¿no? De las cuales les he hablado, que vienen a ser esas luchas que tenemos internamente, que solo nuestra persona sabe cuánto nos ha costado y que cuando al fin lo logramos, pues cómo premiarnos eso, ¿no? A veces no es reconocido por la sociedad, no es como un título universitario, no es como conseguir un trabajo, tengo dicho sueldo, tengo dicho puesto, no va tanto por ahí, sino esas batallas que también está buenísimo, obviamente, y claro que requiere un trabajo y si lo puedes simbolizar de una manera y guardarlo contigo y celebrarlo con la gente que amas, excelente, pero también recordemos estas batallas internas y cómo podemos también simbolizarlo de cierta forma. Para mí, por ejemplo, el poder haber vivido este viaje significó renunciar a cosas que yo en un momento de mi vida no veía como una posibilidad de dejar, una posibilidad de renunciar o que habían otros espacios para mí. Y cuando fui expandiendo esta forma de ver mi realidad, y es un poco gracioso, ¿no? Quizá alguien que escucha este podcast dice que puede tener este tipo de problemas, por supuesto que sí. Ese tipo de limitaciones, por supuesto que sí, porque yo también soy una persona que sigue cambiando, que sigue aprendiendo. Y para mí esto fue un gran, gran cambio. El vivir este viaje fue una recompensa de esas decisiones que fui tomando y por eso yo decidí comprarme un anillo que me recuerda todo esto, todo este viaje, muchas de estas enseñanzas que te estoy compartiendo aquí. Y también me compré una pulserita roja que no sé si creas en eso, pero es como de protección y la uso en mi mano izquierda. Hace tiempo quería una, así que en este viaje también me la compré. Y no sabes cuánto ahora me he estado como fijando qué personas usan eso o no, que he estado viendo y me parece genial cuando encuentro personas pues que están usando lo mismo. Y bueno, tú también encuentras la forma de simbolizar, ¿no? Todos esos progresos que estás teniendo, ya sean personales, profesionales, lo que sea importante para ti. Te hago esa invitación, porque a veces es muy fácil perdernos en lo que hacemos, en lo que hemos logrado, o minimizarlo, o no recordarlo, o no darle el valor que realmente tiene. Ahorita, es más, hay una parte de mi armario que está abierta donde yo tengo ahí el birrete de mi grabación que simboliza tantas cosas. Fueron 5 años y medio de carrera, fueron tantas decisiones que fui tomando en ese momento, con mucho miedo, atreviéndome a tantas cosas y, y me recuerdan, ¿no? Todo ese viaje y toda esa etapa de mi vida. Y así como eso, tengo mi anillo y tengo otras cosas. Te invito a que tú también encuentres tus formas de impulsarte, de motivarte, de inspirarte. Otro punto más es cuando estaba en la carretera con mi papá y era de madrugada, claramente no veíamos el tipo de transporte que se estaba cruzando con nosotros, ¿no?
Sabíamos de que iba a ser un bus o iba a ser un camión. Con mi papá estábamos tratando de adivinar y muchas veces fallábamos al tratar de identificar por la forma que era, pero cuando ya cruzaba a nuestro lado, pues nos dábamos cuenta que era el otro, ¿no? Entonces decíamos, no sé, camión, y en realidad era un bus, porque la realidad, al fin y al cabo, es una, por más que en la forma algo pueda parecer de otra manera. Y ahí viene este cliché, me imagino, que es de no todo es lo que parece. ¿Cuántas veces conocemos personas que no son lo que parecen? ¿O cuántas veces nosotros no somos lo que parecemos o lo que queremos mostrar o lo que queremos transmitir en determinados entornos, en determinadas personas? ¿Qué pasaría si nos damos el permiso de ser quienes realmente somos en más espacios, sin pensar en, no, es que se puede aprovechar de mí, si es que muestro quién realmente soy o muestro mis heridas o estas cosas, ¿no? ¿Qué tal si comenzamos a desarrollar vínculos más sanos desde nuestra esencia y vamos a espacios donde nos acepten, pero nos acepten por quien realmente somos y no por un papel o por una careta que estamos manteniendo? Esto es algo que en lo que yo llevo trabajando durante muchísimos años, que creo que yo ya lo tengo, no necesariamente dominado, pero lo tengo bastante avanzado para mi vida. Me siento cómoda en el nivel en el que estoy ahora. Obviamente es algo que siempre voy a buscar seguir mejorando, pero también te invito a que tú también te hagas esta pregunta, ¿no? ¿Qué tan yo realmente soy, a dónde voy? ¿Qué tan coherente estoy siendo con quien quiero ser? Muchas preguntas que podemos hacernos para ir limpiando y aclarando este camino de autoconocimiento que es tan necesario, y brindemos, celebremos por una vida en la que cada vez esto de quiénes somos y lo que parecemos y lo que el mundo cree que somos sea más alineado, sea más coherente, sea lo mismo. ¿Cómo podemos hacer para acercarnos cada vez más a eso? Este viaje también me permitió ver a tantas personas viviendo en condiciones que están muy lejos de lo que es mi realidad actual. Muchas veces por lo que mis padres en historias, ¿no?, me han contado que ellos tuvieron que trabajar tanto para darme lo que tengo hoy, y me recordó todo esto, lo relativo que es absolutamente todo, las infinitas posibilidades que existen, los potenciales futuros que solo nosotros podemos desbloquear si hacemos el trabajo necesario, y que mi realidad es solo una, mi perspectiva, mi punto de vista, es solo una entre millones y millones y millones en el mundo. Esto, la vida que tengo hoy y lo que estoy viviendo en este viaje, me hizo sentir tan agradecida porque mis papás tuvieron esta mentalidad de querer hacernos lo más fácil a nosotras, a sus hijas, y en ese momento ellos no nos conocían, ¿no? Cuando estaban haciendo todo este trabajo, no habíamos nacido muchas de nosotras. Por ejemplo, mi última hermana y yo, y mi hermana mayor también, antes de que ella naciera, pues ellos ya estaban haciendo mucho trabajo para que las condiciones fueran mejores para nosotras. Y creo que yo llevo eso bastante presente también, como te lo he mencionado en puntos anteriores. Yo hago lo necesario, aunque a veces es difícil por momentos, pero siempre pensando en mi bienestar, en un plazo de tiempo, siempre cuidando a esta versión futura de mí. Y yo estoy segura que si es que decido ser madre en algún momento, como mis padres, pues les voy a dar una vida increíble también, como ellos han hecho conmigo. Y las decisiones que tomo, desde quién soy, desde a dónde voy, desde en qué trabajo, las cosas en las que estoy sanando también en mi camino, la gente de la que me rodeo, los espacios a los que voy, las personas que les abro esta posibilidad de conocerlas más para ver si son potenciales parejas o no en mi vida. Sí, es importante también tener en cuenta eso. Me acuerdo que hace poco una de mis hermanas me dijo, Kenneth, ¿cómo le vas a hacer eso a tus hijos? O sea, piensa en tus futuros hijos. Eso me dio muchísima risa, pero es que sí, a veces no estamos pensando en eso, ¿no? En cuál vendría a ser el impacto de las decisiones que estamos tomando, y también
leí, no recuerdo si lo mencioné en el episodio anterior, pero te estaba hablando mucho o he escuchado mucho acerca de cómo tu pareja viene a ser esta persona aliada, como una de las mejores alianzas que vas a tener que crear en tu vida para lograr ciertos objetivos. Entonces, si es así y estamos pensando en eso, ¿no? Y no tanto perdiéndonos en lo emocional del momento presente y el encanto que hay en el momento presente, que claro que se siente buenísimo, pero si pensamos en, ok, mi pareja me va a ayudar a tener esta realidad, este estilo de vida que yo quiero, yo también voy a poder ser el soporte que necesita o lo que sea que yo puedo nutrirle, ¿no? Si nuestros lenguajes del amor coinciden o no, o sea, pensar en esas versiones futuras, tanto en el impacto que van a tener en nuestras vidas como nosotros en la vida de alguien, si aún no somos esa persona que puede acceder a tener ese nivel de relación o pareja que queremos. Y eso lo sabes evaluando tu situación presente, ¿no? Te estás vinculando con gente así. Si tu respuesta es no, aún no he llegado a esto, pues aún hay trabajo por hacer y estoy segura que yo pienso mucho en esto, que la persona que es para ti también, que quizá no conoces, a su propia manera está buscando mejorar para que cuando llegue el momento y se encuentren, estén en el timing perfecto, en el momento de sus vidas perfectas para que ahora sí puedan coincidir. Otro punto que quiero compartirte es lo maravilloso que es reconocer tus talentos y mostrarlos al mundo. Cuando estábamos en la carretera con mi papá, decidió entrar a una escuela, paró por una escuela de ahí, y cuando entramos, la directora nos abrió, que en realidad es una de mis tías, y yo no sabía que la directora era mi tía, pero al parecer ella le estaba dando como una clase de lectura, de plan lector así, a los niños de cierto grado, era creo que cuarto, tercero de primaria, segundo, algo así. Entonces estaban ahí leyendo en la parte de afuera del colegio, como en el patio. Y cuando yo entro, era o me quedo hablando con mi papá y mi tía y los niños estaban corriendo por ahí, o yo me sentaba con ellos y compartía, ¿no? Este momento. Dije, no la pensé mucho porque, bueno, sabes que amo los libros, entonces de frente me senté y les dije, hola, ¿qué tal? ¿Qué están leyendo? Les pregunté a quiénes les gustaba leer, les pregunté si me podían leer. Dos niñas decidieron leerme, yo también me trajeron hasta cuáles eran sus libros favoritos para que yo les leyera. Y fue un momento muy hermoso. Luego una de ellas voluntariamente quiso recitarnos poemas, nos cantó y luego quería bailar y también invitó a sus compañeros en un momento para que bailen y fue la verdad que uno de los momentos más bonitos que he vivido y que me hicieron sentir tan agradecida con existir. Si estuviste viendo mis historias de Instagram de este viaje, estoy segura que recuerdas ese video y esas fotos, la verdad que a mí, ¿cómo explicarte? Cada vez que pienso en eso, mi corazón se siente tan gordito, tan llenecito de amor y quiero mantener más de eso, invitar más de eso a mi vida. Y es más, unas horas yo estaba escuchando una entrevista del podcast Se Regalan Dudas a Nati Peluso. No sé si la conoces o has escuchado sus canciones. He escuchado algunas y me encanta. Me parece que transmite una energía muy bonita, de mucho poder. Y ella mencionaba algo relacionado a honrar el talento que tienes, que se te ha dado, darle un uso y valor, potenciarlo, de hacernos cargo de este don que hemos recibido. Y creo que esta niña, al ella misma ofrecerse, a pesar de que sus compañeros se reían o le decían que ya no hiciera eso o lo que sea, ella estaba ahí parada mostrando y queriendo compartir todo lo que ella es. Y justo estos mensajes están cayéndome a pelo en este momento de mi vida que estoy tan cerca de tomar bastantes decisiones importantes para mí de acá a unos años. Y quiero llevar esto bastante presente conmigo. Esto está alineado al punto de confiar en que mientras elijamos el mejor camino que consideramos para nosotros, ¿no? Muchas veces guiados por ese talento que tenemos, por más que en un futuro no tengamos quizá mucha claridad en cómo eso que queremos o visualizamos o disfrutamos hacer va a crecer o potenciarse en nuestra vida,
confiemos en que durante este viaje de explorarlo es que se va a aclarar este panorama. Trabajemos cada vez más en nuestra confianza en la vida, en quienes somos, en nuestros talentos, y que el mundo nos va a premiar de cierta forma que ni imaginamos por ser tan valientes. Porque a veces justo lo que más nos acerca a nuestro mayor potencial, a nuestra mejor versión, a la que se siente más expandida en el mundo, es lo que más aplazamos o rechazamos, ya sea porque nos da miedo fallar, entre comillas, ¿no? ¿Qué es fallar? Bueno, ahí hay que hacernos como un trabajo más profundo, pero eso ya he hablado en otros podcasts, en eso que tanto queremos, nos da miedo fallar en algo que nos gustaría disfrutar toda la vida, en esto que nos mueve el alma. O también lo alejamos por la costumbre de pasarla mal o haciendo cosas que no disfrutamos del todo, ya sea para pertenecer, para quejarnos, para honrar nuestro clan, porque quizá nunca hemos visto en nuestra familia a alguien que disfruta de lo que hace. Quizá hemos aprendido que la única forma de hacer dinero y ser exitosos en el mundo es trabajando duro, duro, duro y no necesariamente disfrutar lo que haces. Y así pueden haber muchísimas otras razones, ¿no? Entonces, dedica tu tiempo a hallar tus verdaderas razones, escribe, conversa, ve más profundo, conecta contigo y halla tus propias respuestas. Espero de todo corazón que elijas lo que a ti te hace sentido, lo que está más alineado a ti y tomes la decisión que tu versión del futuro te va a agradecer por haber tomado. Y ya para cerrar con estos puntos de enseñanzas que me llevo en mi viaje, que creo que son más de 10, hubo un momento en el que con mi papá estábamos pasando, ya cuando nos estábamos regresando a casa, alrededor de camiones, de unos camionzotes. Y a veces cuando ves los camiones muy juntos y por obvias razones no vas a poder rebasarlos por más que quieras, es peligroso, pues te toca detenerte y alinearte, ir al ritmo en los que estos camiones están yendo. Y luego, cuando tienes la paciencia y humildad para hacerlo, porque en este sentido a mi papá, como le gusta manejar un poco más rápido, estaba como teniendo que ceder, ¿no? Pero aceptó que esto era lo mejor que podía hacer en ese momento, pues se alineó y luego el viaje como que todo se sintió muy sincronizado. Esto sí fue bastante emocional en ese momento, fue como una dosis de sabiduría que llegó a mí mientras estaba viviendo este momento con él. Y el camino sí se sintió mucho más ligero y eso se sentía bastante mágico y estaba detrás de ese lado, de poder adaptarnos y entender que a veces, por más que querramos correr o apresurar algo, no es el momento de hacerlo. Y que cuando comenzábamos a ir con este ritmo, no, que la realidad nos estaba impulsando a detenernos y parar, fue que ya luego pudimos rebasarlos, todo se volvió mucho más sencillo, terminamos encontrando el camino de cómo pasarlos de manera hasta muy rítmica, honestamente, y fue muy bonito porque estábamos escuchando rock de los 80, que a mí me encanta, sobre todo me hace pensar en mi papá. Cuando alguien está manejando y escuchando ese tipo de música, pienso en mi papá y en estos momentos sobre todo. Y que de no haber tenido esta paciencia o haber hecho estos cambios, pues no hubiéramos experimentado esa ligereza que está del otro lado y poder disfrutar esa otra realidad. Y sé que uno puede pensar como ya que, pero eso es un poco extraño con los camiones y tal, pero es que así también es en la vida. Cuando a veces queremos apresurar las cosas, o queremos forzar un tipo de resultado que no se está dando, a veces no, nos podemos chocar, o sea, realmente nos podemos chocar, podemos tener un resultado para nada bueno, para nada nutritivo, para nada agradable de experimentar. Pero si pasa, bueno, quizás lo que nos correspondía pasar para aprender esa lección, ¿no? Pero obviamente lo ideal es que no siempre lleguemos a eso, sino sepamos identificar las señales. Y si la vida nos está mandando o forzando, digamos, por alguna razón, quién sabe, a parar, a bajarle el ritmo, a observar, a cuestionar, dejemos que estas situaciones, estos escenarios, pues ingresen a nuestras vidas y luego vas a ver cómo se va desbloqueando ciertas cosas que de no haberte dado este permiso no hubieras estado experimentando
o viendo unos resultados diferentes y que quizá disfrutes más. Con esto termino este episodio. Muchas gracias por acompañarme, muchas gracias por escucharme, por estar aquí. Para mí ha sido un placer poder compartirte algunas de las enseñanzas que he asimilado en estos 23 años de mi vida, que también vas a escuchar de forma repartida en los podcasts que he grabado en esta edad de mi vida, y de este viaje tan bonito, tan hermoso, en verdad, tan lleno que he experimentado, ya quizá cuando tenga mucha más claridad de mis siguientes pasos, porque estas semanas, como te mencionaba, creo que al inicio del podcast, voy a estar tomando bastantes decisiones importantes para mi vida y tengo que hacer mucha evaluación de autoconocerme, de conectar conmigo, de mis verdaderos deseos, de lo que mi alma quiere, de qué decisión responde a mi ego, qué decisión responde a mi alma. Obviamente, si una decisión la estoy tomando para protegerme o no, o sea, hacer todo este tipo de evaluación, pues, porque al final las decisiones que tomo, como he mencionado en este podcast, van a producir otros resultados y quiero evaluar bien eso, ¿no? Hacia dónde me puede llevar las decisiones que voy a ir tomando y ya, quiero que sea la mejor para mi alma, la que mi alma quiere, y deseo que así también sea para ti. Te mando un abrazo. Si quieres que conversemos en alguno de estos puntos o sientes que alguno ha resonado contigo, no te olvides de compartir este podcast, de etiquetarme. Estoy como Kenneth Chirquillo en Instagram, Kenneth Mabel en Twitter, o bueno, ya ex, que algo así se llama. No te olvides también de rankear este episodio con las estrellitas que consideres necesarias si es que te ha gustado. Y ya nos estamos viendo en el siguiente episodio.